filosofía. En este caso, estamos iniciando con la presentación de un texto de la autoría del doctor Orlando Lima Rocha, que lleva por título Militancia en la Vigilia, Filosofía de la Liberación de Osvaldo Ardiles Courdeck. Para esta presentación contamos con el apoyo del maestro Francisco Javier Sánchez y del mismo autor del libro. Le cedo la palabra al maestro Francisco Javier Sánchez. Sí, gracias. Bueno, pues agradezco a Orlando Lima la invitación para presentar su libro, que me hizo favor de hacer llegar hace ya algún tiempo, y lo voy a ir comentando el libro. Pues me imagino que la mayoría no lo conocen, entonces voy a presentarles cómo está estructurado y una opinión personal. El libro tiene como título Militancia en la Vigilancia, Filosofía de la Liberación en Osvaldo Ardiles Courdeck, del doctor Orlando Lima Rocha. Esta es una obra considerable realmente, de 448 páginas, que ha sido publicada por Pensamiento Latinoamericano en Buenos Aires muy recientemente. Es una obra dividida en dos grandes secciones. Les voy a decir el contenido para que lo sepan. Y en la primera sección tiene como título Hacia una historia de la idea de filosofía para la liberación en Osvaldo Ardiles. Esta primera sección consta de 3 capítulos. 1, Osvaldo Ardiles y las filosofías de la liberación, elementos para ubicar su producción intelectual. 2, idea de filosofía, de la academia a la liberación. Y 3, autoimagen y vocación autocrítica. La segunda sección tiene como título Filosofía para la Liberación, una lectura del proyecto filosófico de Osvaldo Ardiles. Esta es la sección más larga del libro y comporta 5 capítulos. El primero, una ontología de la alteridad, posiciones filosóficas y procesos de recepción en Ardiles. 2, desde el ser histórico-social, elementos para una ontología situada en nuestra América. 3, hermenéutica de la cultura popular. 4, desde un filosofar interdisciplinario, meditaciones histórico-sociales para la liberación popular. Y el 5, por una racionalidad dialógico-liberadora desde nuestra América. Y después de estas dos grandes secciones, pues viene la conclusión. El proyecto filosófico de Osvaldo Ardiles. Reflexiones finales en torno a la dimensión política del filosofar. Bueno, en la primera parte, en la primera sección, que consta de 3 capítulos, Lima Rocha ubica y reubica a la filosofía de Ardiles en la plural filosofía de la liberación de los años 70, que pues son momentos muy prolíferos. Como lo dice en el prólogo, quien hace el prólogo, Gustavo R. Cruz, cito, la obra de Lima Rocha se inscribe en esta tradición nuestroamericana, reabriendo discusiones a partir de un tema central de ayer y hoy, el populismo. En la segunda parte, conformada por 5 capítulos, el autor se adentra en la obra de Ardiles. Hay que destacar aquí el mérito de haber buscado y comentado prácticamente la totalidad de la obra publicada de Ardiles. Osvaldo Ardiles, 1942-2010, es decir, que vivió 58 años de edad. Ardiles fue quien, de acuerdo con algunos estudiosos de las filosofías de la liberación, tuvo el mérito de introducir
los aportes de los pensadores de la llamada Escuela de Frankfurt en los primeros años en que se construían dichas filosofías, como ha destacado Enrique Dussel. Ardiles trabajó el pensamiento de Marx y de los marxistas alemanes en un momento en el que ni Dussel ni tampoco otros de sus compañeros de las filosofías de la liberación los conocían. Orlando Lima se pregunta en la introducción de su obra, ¿cómo caracterizar esta obra de Ardiles? ¿Cabe inscribirla todavía dentro de las filosofías populistas de la liberación? Agradecemos al doctor Orlando Lima el haber reconstruido una biografía lo más completa posible de Ardiles. Un elemento importante de esta búsqueda biográfica del pensador argentino es recordarnos la influencia que el cristianismo crítico tuvo en la obra de Ardiles, aunado a sus estudios sobre la Escuela de Frankfurt y del marxismo. No hay que olvidar que Ardiles se desempeñó como profesor del Seminario Mayor de Córdoba y presidió el movimiento ecuménico cristiano, MEC. Podemos ver entonces el influjo grande que tuvo el Vaticano II en la obra de Ardiles, y por tal razón, pues esto me parece que hace muy interesante su trabajo, porque en aquellos años, como ustedes sabrán, se está también gestando y enriqueciendo la teología de la liberación. Y si bien en la primera parte, compuesta de 3 capítulos, el autor se preocupa por reconstruir la vida de Osvaldo Ardiles, centrándose en la influencia de Herbert Marcuse, a quien le dedicó su tesis de doctorado en filosofía en Frankfurt, bajo la dirección de Jürgen Habermas. En la segunda parte, el autor analiza el texto de Ardiles, Vigilia y Utopía, que, como él lo señala varias veces en su obra, está al origen y base de su obra. En esta segunda y más abundante sección se analiza la recepción del pensamiento fenomenológico europeo contemporáneo por parte de Ardiles y su posicionamiento al respecto, capítulo 4. Las consideraciones teórico-metodológicas y epistemológicas en las cuales Ardiles encuadra su propuesta de trabajo en términos ontológicos, capítulo 5. Las posiciones filosófico-políticas e ideológicas en torno a las que Ardiles, como otros de sus compañeros filósofos de la liberación, considera el sujeto del filosofar dentro del seno del conflicto social. Capítulo 6. Luego se aborda aquello que Ardiles comprendió como tareas y objetivos de una filosofía para la liberación. Capítulo 7, y su propuesta de una racionalidad dialógico liberadora, capítulo 8. Algo importante en el trabajo del doctor Lima Rocha es que el autor señala que Ardiles tuvo el mérito de apuntar la necesaria mediación sociopolítica en la relación cara a cara entre el filósofo y ese otro de la exterioridad, para poder dar cuenta de la especificidad político-cultural de los sectores oprimidos, la llamada exterioridad, y dar así un sólido abordaje de la opción por los oprimidos de la sociedad. Ardiles planteaba asimismo la necesidad de abordar la relación cara a cara, mediatamente y en pos de la especificidad político-cultural de los oprimidos de la exterioridad latinoamericana en su proceso de liberación. Algo muy importante en la filosofía de la liberación de Osvaldo Ardiles es la memoria histórica, como lo indica Orlando Lima. Cito: se trata de una praxis militante, crítica, utópica e implicada en una lucha política que no disuelve lo político y lo cultural
en la superestructura, a la manera de la visión mecanicista, sino que frente a los cientificistas de izquierda, aboga por una memoria histórica de los oprimidos que los constituye como pueblo. Fin de la cita. Con lo que hemos visto hasta ahora nos podemos preguntar, y dice el autor, ¿cómo concibió entonces Ardiles la filosofía de la liberación? Podemos afirmar que la filosofía de la liberación es vislumbrada por Ardiles, nos dice Orlando Lima, como conciencia crítica de la realidad, vista como totalidad abierta en movimiento. Página 98. Otro elemento importante en la propuesta de Ardiles es que hay que aprender a pensar no desde el pueblo, sino como pueblo. Esto es interesante, no solamente desde, sino como pueblo. En el capítulo 7 me pareció particularmente interesante. Desde un filosofar interdisciplinario, mediaciones histórico-sociales para la liberación popular, ya que en él se analiza la filosofía de Ardiles como desde una perspectiva interdisciplinaria, es decir, a partir de la construcción epistemológica de distintas disciplinas configuradas en función de problemas específicos, estudio en el que confluyen investigaciones históricas, políticas, culturales, religiosas. Para concluir, me parece muy importante la estrecha relación que Ardiles establece entre filosofía y política, como nos lo remarca el autor, ligadas ambas al conocimiento de la realidad. De igual manera es importante remarcar la dimensión ética, estética presente en la obra. Solo así es que podríamos abordar el carácter político y ético estético que Ardiles mismo le da a la liberación como un proyecto de voluntad de vida. La sensibilidad por el otro, por el que sufre, es la que abre la dimensión ética y estética. Bueno, pues ya para terminar, recomiendo esta obra que implica pues un trabajo considerable que pues yo tuve el gusto de ir leyendo mientras se iba elaborando. Es un trabajo de investigación muy vasto que nos presenta en primer lugar pues una síntesis sobre Ardiles y después la riqueza de su obra. Una riqueza que implica pues estudios de varios elementos políticos, religiosos, culturales. Felicito a Orlando Lima por esta obra que nos deja y pues le deseo pues que la siga trabajando, ¿no? Que siga trabajando en este tema que a él le apasiona, que es la filosofía de la liberación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Francisco Javier Sánchez. Ahora cedemos la palabra al maestro Jorge Alberto Reyes López, por favor. Bueno, muy buenos días, tardes, noches, en fin, para quienes nos vean. Primero que nada, un agradecimiento al profesor doctor Orlando Lima por la amable invitación a presentar este extraordinario libro. Bueno, vamos a comenzar para no robar más minutos. Justamente ahora, Orlando Lima nos presenta un trabajo excepcionalmente riguroso sobre una de las figuras que constituyeron la constelación discursiva de lo que sabemos es la filosofía de la liberación en la década argentina de los 60. Se trata justamente de Osvaldo Ardiles Kurdec. Nos interesa en esta presentación destacar la visión que tuvo Ardiles sobre la ontología, así como su vía de superación o de tratamiento. Justamente en este tratamiento, Lima nos ofrece una consideración de la ontología en Ardiles
como una experiencia del ser, que se dota de un instrumental lingüístico categorial al nivel de la cultura filosófica propiamente dicha, que en el caso de la filosofía ontológica europea, que él denomina justamente ontología noratlántica. Pero desde aquellos años, Ardiles fue clarísimo al respecto de que asumir un discurso sin hacerse una experiencia propia que lo fundase es un procedimiento indebido a nivel ético y político. Es una forma de negación de la propia realidad, del locus, de la cual podemos tener una experiencia, desde la cual podemos tener una experiencia distinta del ser. En este caso nos encontramos con una disertación intercultural como un ejercicio de lectura situada de los discursos originados en otros locus o en otros locui. Permítanme compartirles una cita que nos muestra con claridad la posición ardilesiana en este momento. Muchos de los términos castellanos, dice Ardiles, provienen del griego o del latín. Dicho camino nos conduce a universos culturales muy distintos del nuestro y que para agravar más la cuestión se fundan en una experiencia del ser radicalmente diferente de la que va emergiendo en los sectores originarios de nuestra América. En demasiadas ocasiones la lengua castellana parece no posibilitarnos, al menos tal como la exploración filológica ha sido generalmente orientada, una profundización autóctona de sus elementos. Con toda lealtad debemos alertar sobre este escollo en el tratamiento etimológico de los términos claves para nuestro discurso. Al efectuar para nuestra estimación, no estamos proponiendo ningún tipo de exotismo cultural ni estimulando el malsano patos del autoctonismo del que nos previene Ernst Bloch. No aceptamos reducir nuestro bagaje conceptual ni limitar nuestro diálogo con otras culturas que de hecho han influido en la nuestra. Lo que criticamos es el intento de poner a las humanidades, a las lenguas europeas u otras, en un altar normativo que exija nuestra veneración. No queremos pensar como ellas, sino con ellas, termina Ardiles. Este pasaje lo recuperó el profesor Lima del libro Vigilia y Utopía, Cuestiones para un filosofar americano. Un libro que todavía está por ser pensado a la luz de nuestra realidad actual. Se trata de pensar con las culturas que nos han influenciado de una forma u otra y que son parte de nuestro ámbito. No de pensar como ellas o mucho menos ser menos voceros de ellas. El pensar con ellas supone entonces una filosofía del diálogo que esté dispuesta a encontrarse con otros discursos, no para realizar una comprensión monológica de las propuestas filosóficas, lo que representaría un acceso univocista de los discursos estudiados. Se trata de otro modo, de lograr un acceso heterológico, diríamos nosotros, de los discursos estudiados a partir de una clave distinta, de una posición distinta, de una emergencia distinta, a partir de una experiencia del ser distinta, obviamente, a la noratlántica, a la visión del mundo noratlántica. A propósito de esta vía lectora, Lima afirma, de esta manera, Ardiles busca estructurar una ontología histórico-social de los sujetos de nuestra América. Termina la cita. Pero los discursos europeos sirven, pero en la medida, y cualquier otro discurso, pero en la medida en que pueden, por semejanza, diríamos así, mostrar unos aspectos no advertidos de nuestra propia relación con la totalidad cultural a la cual pertenecemos. Agrega Lima, para Ardiles, trabajar el pensamiento europeo es necesario, mas no imprescindible, pues ello está en función del objetivo citado de denotar esta experiencia del ser radicalmente diferente de la que va emergiendo en los sectores originarios. Pero, se pregunta Lima, ¿cómo estructura la ontología ardilesiana este objetivo? Esta es la pregunta. Ya termina la cita. La ontología ardilesiana tiene que ver, como lo afirma Lima, con su búsqueda incesante de la verdad, pero no como una verdad total
unívoca, decimos nosotros, sino una verdad abierta desde la propia experiencia de ser, de vivir, de hacer la vida en comunidad, desde lo que somos. Se puede decir que la ontología ardilesiana es justamente procesual, donde el ser humano, o por la que el ser humano puede encontrarse a sí mismo desde lo más propio, hasta lograr prolongar su locus en formas nuevas de convivencia y realización. He aquí el carácter utópico de esta ontología procesual. Pero se trata ciertamente de un proceso histórico que va creando un pueblo en su constitución como pueblo, en su definición cultural a nivel dialógico, a nivel emancipatorio. Lima nos muestra este esquema dialéctico ontológico del siguiente modo. Dice él, pero se trata aquí de una verdad que en tanto temporal solo puede darse situada, siguiendo a Jaspers, tal como lo está la existencia misma del hombre. Son las verdades parciales y no la verdad total, las únicas susceptibles de ser buscadas y encontradas. Ellas se sitúan en la historicidad de la realidad en devenir. Así, la respuesta al llamado de tal ser se da situada históricamente en la búsqueda agónica de estas verdades parciales. La búsqueda es dialéctica y es progresiva. Incluye dialécticamente el encuentro posible solo desde un ámbito ocioso finalista con los otros, el cual posibilita el progreso impulsivo hacia la verdad total. Esta última, en tanto dada históricamente, opera como un horizonte, más como un horizonte que como una posibilidad concreta. Por ello, la verdad es desocultación del ser y es dialéctica, pues está dada en el encuentro con los otros entes en el mundo. La verdad está dada por el encuentro con los otros, por la interacción y la dialogicidad con los otros y sus productos y sus producciones culturales finalísticamente, es decir, siendo este encuentro con un fin en sí mismo y no un medio. Ahí termina la cita. Con Heidegger, Ardiles entiende la verdad como desocultamiento del ser desde la historicidad de la facticidad, pero de forma situada. La verdad es, en un sentido originario, ocasión, pero también oportunidad. Identidad, pero también encuentro. Verdad como proceso dialógico por el cual desde la situación de cada cultura y de cada biografía se establecen las vías de comunicación de la vida dialógica de la construcción de una realidad, una nueva realidad social. Pero este esfuerzo o vocación dialógica no se funda, como hemos visto, en una verdad unívoca, donde lo situado termine erigiéndose de manera totalitaria, excluyente y antagónica, sino en una verdad analógica, diríamos así. Y este es el punto de nuestra intervención. Incluyente, solidaria y que sale al encuentro. Esta es nuestra opinión, esta es, en nuestra opinión, una vía filosófica analógica que debe ser analizada en los estudios actuales sobre el método analógico y el diálogo en quienes en nuestra región lo han usado. Enrique Dussel, Juan Carlos Escanone, Mauricio Bouchot y otras personas. Porque en verdad, como lo decía Leopoldo Sea, se trata de ponderar las filosofías analógicas latinoamericanas que permitan acceder a otras nociones más adecuadas a la propia realidad nuestra. En este caso, rescatamos una indicación que nos hace el propio Ardiles en voz de, en palabras del doctor Lima. Si la ontología estudia las estructuras universales del ser en cuanto tal, este se manifiesta en el habla humana, por lo que aristotélicamente dicho, él, o sea, el ser, ¿verdad?, se dice de muchas maneras sin que ninguna de ellas agote su realidad. Se muestra además y se oculta en los entes que nos rodean. Es más, se realiza y se enriquece con ellos. Lo óntico no constituye una caída del ser, sino un desarrollo plenificante. Por lo que ningún concepto puede apresar el sentido del ser, ya que los conceptos únicamente ontifican lo ontológico y son además históricos. Todo lo que se diga del ser es provisorio, ya citando a Ardiles, y debe dinamizarse por medio de la analogía, que potencia y supera al concepto. Ese es un pasaje esencial. Analogía que, según ubica Ardiles, siguiendo a Aristóteles, es un analogum princeps, que se refiere a una pluralidad de sentidos dada por la común referencia a una sola naturaleza. Una homonimia
que posee una comunidad de nombre, debido a que aquí hay una cierta naturaleza que se manifiesta de alguna manera en todas sus acepciones, relativamente a la cual ellas son lo que son y que sirve de principio a su denominación común. Vamos cerrando. El ser se expresa de distintos modos, hemos dicho. Ahí termina la cita. El ser no es, pues, una indicación ausente del ejercicio, al ejercicio mismo de logos, al ejercicio mismo de la palabra, sino que se da en la palabra, pero no de forma unívoca, cerrada, lineal, sino de forma analógica, es decir, en la mostración diferenciada de los logoi, o de las palabras, de los discursos, en la diversidad de palabras y voces que muestran al ser de una manera determinada. El ser, se muestra el ser de distinta manera, se dice el ser de distinta manera en la predicación. Pero la predicación como discurso está situado, está dicho en una lengua, en un horizonte cultural, por lo que aquello que se pueda decir del ser se dice del modo en que la lengua materna o asumida lo muestra, lo dice, lo entona. Así el ser no se dice de un único modo, sino de distintos modos, según la situación de cada lengua. Lima indica, finalizando, lo asumido del siguiente modo. Por ende, para Ardiles, citamos, pensar el ser no implica hacerlo solamente de un trabajo conceptual, sino que es también, y sobre todo, hacerlo desde la analogía, entendida como potencia y superación del concepto. Posibilita y permite pensarlo desde los entes, desde abajo, diríamos así, desde el terreno, que tienen que ser pensados a su vez desde el ser que los funda. Esto es, que la analogía para Ardiles, quien sigue aquí la postura tomista, refiere a las cosas por su semejanza, aunque sabemos que son radicalmente distintas, pero tienen algo de común. Existe una proporción entre ellas. Por ello es que la analogía es intermedia entre los dos modos de predicación. Por una parte, lo unívoco, por el cual el nombre que predica de diversos entes según un sentido completamente idéntico, y el equívoco, por el que la palabra aplicada a diferentes entes u objetos tiene un sentido y significado totalmente distintos entre sí, en una idéntica palabra con significados distintos en cada ente. La analogía, pues, permite entonces la correlación entre términos de dos o varios sistemas u órdenes, o como veremos más adelante, racionalidades. Permite la intercomunicación. Es decir, que establece la relación entre cada uno de los términos de un sistema y cada uno de los términos de otro, desde los cuales se puede dar la intercomunicación. En este caso, por lo ya dicho, la analogía permitiría pensar lo ontológico desde lo óntico y lo óntico desde lo ontológico. Es aquí que nos preguntamos cómo entonces se produce ese desarrollo planificante de lo ontológico. En lo ontológico, se pregunta Lima. Es decir, cómo se da cuenta de las estructuras universales del ser en el habla humana, que lo dice de muchas maneras. Para avanzar en esta línea se precisa de un examen de la fenomenología. Termina la cita. Y bien, luego de lo comprendido aquí, puede decirse que la ontología de Ardiles no es meramente dialéctica, o mejor todavía, que es una dialéctica del diálogo, una dialéctica abierta, una dialéctica como dialógica, porque es justamente analogía, o parte de la analogía, porque su discurso se sitúa en la polifonía de las voces que van surgiendo en un contexto histórico determinado. Se trata de una anadialéctica en franca semejanza con lo pensado por Dussel y Scanone. Estamos aquí en el horizonte del ser, que es situado por la palabra de quienes se encuentran para realizar la historia de un pueblo, y por un pueblo que está abierto no solo a su diversidad interna, no solo de los particulares y hacia eso que es la totalidad llamada pueblo, sino de la totalidad pueblo hacia sus particulares distinciones. No solo su diversidad interna como pueblo, sino también por un pueblo que está abierto no solo a su diversidad interna, sino al insólito porvenir como lo utópico. Esta filosofía analógica contribuye desde su camino de vigilia y militancia a la renovación de nuestros ejercicios filosóficos actuales. Dejaremos para otro momento el estudio de la analogía en nuestros pensadores de la liberación para atender su giro filosófico. Lo cierto es que este libro del profesor Orlando Lima nos llena un vacío
terrible en los estudios de nuestra propia tradición intelectual. Llena este vacío con una investigación minuciosa y ricamente documentada del filósofo argentino Osvaldo Ardiles, quien ahora puede seguir ofreciendo, dando su palabra, para que las nuevas generaciones, que desean tener faros de luz en la oscuridad del discurso académico dominante, puedan tener justamente esta luz que los oriente. Muchas gracias al profesor Lima por esta magnífica contribución, y pues hay mucho que dialogar a propósito de esto que nos pone ya sobre la mesa de la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jorge Alberto Reyes, y pues contamos con la presencia del autor de este libro que estamos presentando el día de hoy. Así que a continuación cedemos la palabra a Orlando Lima. Bien, muchas gracias, Karina, muchas gracias a todos los que me han precedido, al profesor Francisco Javier Sánchez, bueno, y a Jorge Alberto Reyes López, a mi profesor, colegas y amigos con los cuales hemos efectivamente interactuado y dialogado en torno a lo que ha resultado ya esta obra. Me permito presentar ante ustedes el libro como tal. Lo pueden descargar virtualmente y libremente desde la página de la editorial Teseo Press. Simplemente es www.teseopress.com/Ardiles. Y bueno, en esta obra, como ya se ha dicho por parte de los presentadores, a quienes nuevamente reitero mi agradecimiento, y bueno, el noble gesto de leernos, ¿no? Como dijera Francisco Bilbao, de pronto no nos leemos entre nosotros, y ese es uno de los grandes temas por los cuales, bueno, tenemos este evento. Y bueno, volviendo justamente al tema del libro, me gustaría retomar dos elementos que han destacado los presentadores hoy presentes, que es por un lado la relación con el Concilio Vaticano II, y por otro lado el tema de la analogía eh, con relación a la filosofía de la liberación. En primera instancia, justamente estos tres temas que pongo en la mesa son importantes o torales en el pensamiento, o lo que fue en principio el proyecto de filosofía de la liberación de Osvaldo Ardiles Puder, y que ustedes podrán encontrar directamente en su libro Vigilia y Utopía, aunque desde luego tiene otros libros como El exilio de la razón, que están, bueno, estudiados y puestos en la mesa en este pequeño estudio, y donde Ardiles justamente trató de vincular todo el halo de transformación que se vivía no solamente a nivel político y social, hablando de la década de los 60 en América Latina, sino también el influjo que tuvo el Concilio Vaticano II, como ya se mencionó, por un lado en la década de los 60, en el 65, y luego el influjo que tuvo también dentro de Argentina en el 69. 69, que también es un año significativo, ¿no? Pues en la historia de Argentina se conoce al Cordobazo como uno de los elementos de las instancias, así como lo fue el 68 del Mayo francés, ¿no? Fue en Argentina el Cordobazo. Fueron elementos que influyeron muy fuertemente en distintos intelectuales, y donde la filosofía de la liberación, como ya lo anunció también Jorge Alberto, bueno, se fue gestando también. En este horizonte, la propuesta que nos presentó Osvaldo Ardiles Puder en torno a su idea de filosofía de la liberación versaba en muchos sentidos en torno al tema de la militancia. La militancia como una idea fundamental, no solamente, como ya lo destacaron, digamos, de un ejercicio de lo político en el ámbito de la política profesional propiamente, sino también de militancia en la cultura popular. Y en ese sentido, bueno, habría que destacar o parafrasear una frase del propio Ardiles. Dice él, con el pueblo las masas exudaron filosofía, y militantemente el filósofo se hizo pueblo. Aquí hay justamente, o encontramos esta relación
analógica, dialógica, que ya Jorge Alberto nos remarcaba justamente en su presentación, y donde pudiéramos decirlo en franco relación con el pensamiento de Mauricio Bechot, una dialéctica analógica que nos permite y que el filósofo Osvaldo Ardiles le ha permitido también vincular su propuesta filosófica, su mirada ontológica, con una mirada también propiamente analógica, y donde propiamente el interés fundamental es la relación de los intelectuales en torno a un proyecto popular de liberación. En este sentido, justamente, bueno, podríamos decir a grandes rasgos, y bueno, para mayores detalles estará desde luego a su disposición la lectura del libro y a su criterio. Desde luego, a grandes rasgos podemos decir que este es el proyecto filosófico de la liberación de Osvaldo Ardiles, y que no se detuvo desde luego en el libro de Vigilio y Utopía, ¿no? Se desarrolló también en una obra como El exilio de la razón, con algunas distinciones que considero relevante anunciar aquí. En primera instancia, Vigilia y Utopía es un proyecto que va a desarrollar durante su trabajo en Córdoba, Argentina, dentro de la Academia de la Universidad Nacional de Córdoba, como investigador, y que va a venir a culminar, digamos, aquí en México, en la Universidad de Guadalajara, ya como un titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la propia universidad. En ese horizonte, Ardiles va a terminar de redondear, por decirlo así, su proyecto filosófico de la liberación, y por ello también es muy importante establecer, bueno, los diálogos con la propia filosofía mexicana. Sin embargo, bueno, en 1983 se recordará que concluye oficialmente, digamos, todo el proceso de dictadura que se había vivido en Argentina desde 1976, y es por esa razón que Ardiles decide regresar a su hogar, a Argentina, y es allí donde, como se podrá apreciar en la biografía que elaboró del autor y en algunas publicaciones suyas, bueno, vive una suerte, digamos, de marginación académica, que terminan, digamos, por dar fruto a un libro como El exilio de la razón, y que va a continuar de algún modo su proyecto de filosofía de la liberación destacando el tema del exilio, pero siempre con relación a este tema de la militancia y al de la vigilia, no solamente porque se trate, en este caso, de soñar utópicamente dormidos, sino en el sentido en el cual le diré Ernst Bloch también, es decir, de soñar y vivir despiertos un sueño utópico concreto en este caso. Por eso para Ardiles la dimensión política ha sido fundamental, pues es lo que permite vincular el horizonte de las posibilidades reales que existen o que se han dado en torno a la transformación propiamente política y cultural, a partir de de las utopías, de los sueños, que no son meras enteleques o meras quimeras, sino que son también producto de todas las demandas del pasado, de todas las demandas de los sujetos que han sido acallados, que han sido silenciados, y que de algún modo colectivamente hacemos parte también. En este horizonte, la vigilia se presenta como una instancia fundamental para poder repensar en este sentido la vigencia que tiene una filosofía como la de Ardiles, es decir, en torno a la cual nosotros podemos también pensar la importancia y la dimensión que tiene el pensamiento de lo utópico con relación al pensamiento propiamente intelectual, pero también militante desde una cultura popular. En este horizonte, una filosofía de la liberación como la de Osvaldo Ardiles se nos permite y se nos muestra también como una filosofía abierta al diálogo, abierta, como ya lo expresaron los presentadores, a un diálogo intercultural y a un diálogo también interfilosófico y transfilosófico, que lo que busca es finalmente la relación del mundo intelectual con el mundo popular por una liberación humana total. En este sentido, me permitiría concluir mis palabras con una pequeña paráfrasis de un texto que considero relevante dentro de Vigilio y Utopía, titulado La cultura del temor y el temor a la cultura. Ardiles plantearía en este pequeño estudio que justamente si algo ha permitido las situaciones de dominación,
las situaciones de autoritarismo o aún de dictaduras ha sido justamente el fenómeno del temor. Y para ello, dice Ardiles, si se me ha de preguntar cómo liberarnos de esta cultura del temor que llega a realizarse como cultura, diré, parafraseando a Ardiles, que habría que liberar nuestras propias necesidades y liberar nuestra creatividad. En ese horizonte justamente está encabalgada tanto la dialéctica como la analogía, y bueno, desde luego hay un diálogo muy fecundo con los propios filósofos de la liberación ya anunciados como Dussel o Scanone, aunque también estarían otros autores, ¿no? Como el propio Rodolfo Kusch, por ejemplo, o inclusive Alberto Parisi. En este horizonte, la filosofía de la liberación de Osvaldo Ardila Escudero nos permite dimensionar el problema de las víctimas de la historia y de los vencidos, y de todos aquellos sujetos que hemos sido también, que han sido víctimas dentro de este horizonte sacrificial de vida en el que de algún modo hemos padecido y donde, bueno, eh, la actualidad en la que vivimos hoy dentro de la pandemia, bueno, llega a ser un punto fundamental. Eh, no me queda más que agradecer a los presentadores, agradecer a todos ustedes, al staff, a todo el equipo y a ustedes, público querido, por acompañarme y acompañarnos a todos en esta presentación. Eh, Me permitiría concluir simplemente con estas palabras y desde luego invitarlos a la lectura y una lectura crítica de esta obra que, como bien lo mencionaron, bueno, pues sigue de algún modo también en ciernes, justamente en búsqueda de nuestra propia memoria histórico-filosófica, que, bueno, que es necesario también reconstruir, resemantizar y mirar también crítica y creativamente. Les agradezco a todos y, bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus palabras, a los comentadores, por darnos una introducción muy completa al texto de Orlando Lima. Nos quedan aproximadamente 5 minutos. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario más para finalizar esta presentación. Pues yo no, felicitarlo por su texto y animarlo pues para que siga trabajando, sea al mismo Ardiles o a otros autores latinoamericanos. Muchas gracias. Y bueno, también, como dice el profesor Javier Sánchez, felicitar este tremendo trabajo tan minucioso, tan poco frecuente, ¿verdad?, en nuestras áreas de investigación, en filosofía que, digamos, menospreciamos el ir a las fuentes, el ir al lugar donde están los pasos, las huellas de nuestras pensadoras y pensadores, ¿no? Esta manera que tienes de trabajar, Orlando, es una manera seria, rigurosa, no solo universitaria y no solo académica, es verdaderamente militante, diríamos así. Pues es un orgullo contar con tu presencia y hay mucho camino por seguir, ¿no? Muchos autores y autoras por descubrir y muchos temas por trabajar. Muchas gracias por esta invitación. Orlando, ¿quieres agregar algo o sería todo? Gracias, Karina. Solo concluir con decir que, bueno, agradezco nuevamente las palabras a los presentadores, las palabras también de apoyo a todos los que están viéndonos. Y bueno, nuevamente, pues reiterarles la invitación a leer el libro, desde luego, como ya lo dijeron nuestros colegas presentadores, con una mirada crítica y finalmente es una invitación a conocer nuestra propia realidad, a conocer nuestra propia filosofía y a conocer de un modo interdisciplinario nuestro quehacer intelectual en el mundo en el que vivimos. Sería todo y bueno, nuevamente muchas gracias. Ok, entonces para finalizar, tenemos aquí un par de felicitaciones. Una de Esteban Sánchez, que dice: felicitaciones, Orlando, un enorme aporte al pensamiento nuestroamericano. Y también un mensaje más de Andrea Albina, que cita: gracias, Orlando, saludos desde Perú, Frank de Girón Mego.
Y pues también antes de cerrar con esta sesión, creo que sería importante, si es posible, que nos compartieras el link de tu libro para que pudiéramos también nosotros proporcionarlo en redes sociales, facilitarlo para que las personas puedan acercarse a tu trabajo y pues bueno, lo revisen con un poco más de detalle. Correcto, Karina, muchas gracias. Bueno, compartí en el mensaje a todos el link y bueno, estaré también compartiéndolo dentro de los comentarios en el video que se transmite en Facebook también. Ok, muchísimas gracias. Entonces ya para terminar, me uno a las felicitaciones de los presentadores y esperemos contar pronto con nuevos trabajos que aporten tanto como el que nos estás ofreciendo en este momento. Muchas gracias a todos, que pasen muy bonita tarde. Hasta pronto, gracias.